Bueno, estamos grabando nuestra segunda clase de bioética y judaísmo, que hoy se va a tratar sobre el aborto en la legislación judía. Y voy a compartirles. Ahora sí, ustedes avísenme si pueden ver el material, si lo están pudiendo ver. ¿Sí? Perfecto, ahí Jorge me dijo que sí. Entonces vamos a comenzar. Dice así, la tradición judía dice esto. La pregunta es, ¿dónde comienzan las diferencias entre judaísmo y cristianismo? ¿Sí? Es lo más importante para poder entenderlo. Y las diferencias empiezan con, esto lo voy a dejar compartir y se lo voy a decir directamente, la diferencia entre una perspectiva y la otra empieza con algo clave y es la traducción. Así de tonto puede resultar la respuesta. Las diferencias entre una concepción y la otra tienen que ver con la traducción y con la comprensión del texto bíblico. Entendemos que el texto bíblico en su idioma original es el hebreo, con lo cual nosotros lo entendemos de una forma, pero cuando se tradujo el texto, se tradujo y no siempre el judaísmo, no siempre los idiomas tiene una forma específica para cada palabra o una traducción literal. Entonces se tradujo de formas diferentes, de formas, algunas traducciones son poéticas, otras son más claras, pero dependiendo de la traducción con la que se ha aprendido el texto bíblico, es dependiendo la comprensión. Vamos a comenzar con la primera frase. La Torá dice así, miren lo que dice la Torá. La Torá dice, el que hiere a un hombre y muere, ciertamente morirá, dice el texto de la Torá. Si uno hiere a una persona, lo dice en el libro de Éxodo, si uno hiere a una persona y muere, ciertamente morirá. Morirá el que mató a la persona. Ahora, la Torá, unos versículos después, va a decir, y si los hombres pelearan entre sí y dañaran en medio de su pelea, imagínense que Jorge y yo estamos peleando, estamos agarrando las piñas, ¿sí? Y en medio del golpe, de los golpes, yo sin querer le pego a una mujer que pasa, que está embarazada, ¿sí? Y su fruto se va, o sea, si pierde el embarazo. Sin embargo, no sigue ningún mal. O sea, ¿qué dice si su fruto se va? Significa, si pierde el embarazo, pero ella no le pasa ninguna cosa mala, dice el texto, ciertamente será multado. O sea, yo voy a ser multado según la imposición del marido de la mujer y pagaré lo que determinen los jueces. ¿Qué está diciendo? Que si por esas casualidades de la vida, Jorge y yo nos estamos agarrando a las piñas y justo pasa una mujer y yo le pego a la mujer y la mujer está embarazada, la tradición judía va a decir, pero si la mujer no tuvo ningún daño físico, tiene que recibir una multa. ¿Cuál es la diferencia entre el primer versículo que leímos y este? El primer versículo del texto bíblico va a decir esto. Yo le voy a poner en contexto a dos. Si una persona golpea y mata a alguien, tiene que morir. O sea, vida por vida. No damos mucha vuelta en la Torá, ¿sí? Vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente. Ahora, si yo lastimé a alguien sin querer, ¿no? O la golpeé porque quise golpearla, ¿sí? Porque, no sé, machirulo. Quise golpear a una mujer. Y perdió el embarazo. No hay vida por vida. La tradición judía dice, hay que multar. Es una multa. ¿Por qué? Porque la vida no se perdió ninguna vida, solamente se perdió el embarazo. Con lo cual, ya la tradición judía entiende que no hay vida durante el embarazo. La única vida que hay es la de la persona gestante. ¿Sí? Ahora. Consulta, Ori. Sí. Si mataban accidentalmente a alguien, ¿también tenían que morir? No, ¿Era así de drástico? Accidentalmente no tenías que morir, pero sí la familia podría tomar venganza y represalias si no existía la policía, ni la cárcel, ni nada. Ibas a las famosas ciudades de refugio. ¿Sí? Jorge, ¿quería decir algo?
Es decir, que para la concepción judía no existe la vida intrauterina. No, no. Y ahora vamos a ver un poco eso. Pero, ¿por qué les traje este versículo primero? Porque ahora quiero que veamos qué van a decir las traducciones cristianas. Y acá cambia todo, ¿sí? Acá va a cambiar toda la historia entre el cristianismo y el judaísmo. Les traje 3 traducciones. La traducción, esta se llama Los 5 libros de Moisés de Everett Fox. Esta es una traducción inglesa. Y dice así: cuando 2 hombres se pelean y asestan un golpe a una mujer embarazada para que sus hijos aborten, o sea, le pegaste para que sus hijos aborten, pero el daño no ocurre, o sea, el daño no ocurre, significa no que se murió la mujer, sino que no hubo un aborto, está diciendo la traducción, él será multado. ¿Sí? Y dice así, él será multado. Sí, multado, como le impone el cónyuge de la mujer, pero él debe darlo según valoración. Según valoraciones, según lo digan los jueces. ¿No? Y acá el texto cambió. Acá el texto está diciendo, si un hombre le pega a una mujer embarazada para que sus hijos aborten, pero el daño no ocurre. Está diciendo, pero no hubo un aborto, ¿sí? Él será multado. La traducción cambia. Y ahora les leo otra traducción, que es la de la NBI, la traducción de la Nueva Versión Internacional. Es así, si las personas pelean y golpean a una mujer embarazada y ella da a luz prematuramente, pero no hay lesiones graves, el agresor debe ser multado con lo que exija el marido de la mujer y lo permita el tribunal. Pero si hay una herida grave, matarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Yo le puse el fragmento completo. Pero acá está diciendo el texto es, si golpea a una mujer embarazada y ella da a luz, no está diciendo que aborta, significa da a luz, no es lo mismo. ¿Sí? Dice así, si ella da a luz, pero no hubo una muerte, pero no murió el feto, o sea, nació el bebé sin ningún problema, tiene que haber una multa. Ahora, si hubiese matado a ese bebé, ojo por ojo, diente por diente, dice el texto de la traducción. Vamos a la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción muy antigua, es la primera traducción bíblica del texto de la Torá al griego. No sé si lo sabían. ¿Sí? Y dice así, si 2 hombres pelean y golpean a una mujer embarazada y su hijo nace de manera imperfecta, ¿sí? Se le obligará a pagar una pena, según lo imponga el marido de la mujer, pagará una tasación, pero si está perfectamente formado, dará vida por vida. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? Que si en medio de la pelea golpean al bebé y el bebé nace muerto pero deforme, ¿sí? O sea, nace con, no sé, un brazo menos, como que todavía no estaba completamente formado, bueno, nada, no pasa nada, paga multa. Ahora, si nace perfectamente formado, o sea, supónganse a los 8 meses, un bebé más formado, ¿sí? Dará vida por vida. Dice la traducción de la Septuaginta. Yo acá, si ustedes ven, estamos analizando el mismo versículo de la Torá desde 4 versiones. La Torá, la NBI, la Septuaginta y la de Everett Fox, ¿sí? Que son las más conocidas, además de la Reina Valera, pero la Reina Valera es la Reina Valera de 1960 es una traducción más fiel al texto, más o menos, ¿sí? Ahora, tenemos 4 versiones del mismo versículo de la Torá. No puede ser. Eso significa que tenemos un problema, un problema real, y el problema es la traducción y la comprensión del texto. ¿Por qué? Porque para la Torá no hay vida, según este texto. Ahora, para las traducciones, depende. Si nació formado, si nació todavía no terminó de desarrollar el bebé, o si nació pero no se murió. O, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Hay todas traducciones, son todas completamente diferentes. Es un problema la traducción. Hay una famosa frase que se llama traduttore traditore. ¿Sí? El traductor es un traidor. ¿Por qué? Porque el traductor traduce el texto como le conviene o como quiere entenderlo. Bueno, así más o menos ha pasado en el texto de la Torá.
Ahora que entendemos en dónde parten las diferencias, porque a partir de acá nace todas las diferencias entre cristianismo y judaísmo en base al aborto, vamos a ver qué dice el rabino Yoshua Kulp. Rabino Yoshua Kulp es un rabino actual que existe, que vive, que trabaja en Jerusalén, y se ocupa de leer y analizar traducciones. Y dice así: los traductores griegos de la Biblia, estamos hablando de la Septuaginta, ¿sí?, tradujeron Asón por exeikonismenon, que es en el griego, ¿sí? O sea, que tradujeron el tema del aborto, ¿sí? Y dice así, que literalmente se traduce como de la imagen, invocando la noción de Betzelem Elohim, que significa a imagen de Dios. Los seres humanos fueron creados a la imagen de Dios. El traductor puede haber traducido de esta manera debido a la similitud de la palabra asón y del griego somá, que significa vida humana, pensando que la palabra significa vida humana y el traductor la cambió por una palabra más teológicamente evocadora. ¿Sí? Como que quiso poner algo que quede bien, está diciendo Yoshua Kulp, que quede bien con el texto, pero en realidad cambió todo. Cambió toda la traducción. Una sola palabra cambia todo. ¿Sí? Esto es más o menos lo que yo les explicaba la semana pasada, el miércoles, en la clase de Torá, donde explicaba Bereshit que puede entenderse de tantas formas diferentes. Acá se entendió mal una palabra y cambió la concepción para el cristianismo. Y dice así, vamos ahora a entrar en el concepto de judaísmo. Una idea no judía sobre el aborto. Ahora vamos a hablar, perdón, al revés. Vamos a seguir con el tema del cristianismo y después vamos a desarrollar el judaísmo. Sanedrín, esto es el Talmud de Babilonia. Acuérdense que el Talmud de Babilonia va entre el siglo II y el siglo V, la escritura del Talmud, y dice así: en el nombre de Rabbi Ishmael se dijo, un Bnei Noach, un hijo de Noach es un no judío, ¿sí? Un hijo de Noach puede ser ejecutado incluso por matar a un feto. ¿Cuál es la fuente del rabino Ishmael? Porque está escrito, al que derrama la sangre de una persona, otra persona la derramará su propia sangre. Esto es algo de Bereshit, dice así, se lee literalmente el que derrama la sangre de una persona dentro de otra persona. Esto es ahora lo vamos a leer, es del libro de Bereshit. Dice, ¿qué persona está dentro de otra persona? Esto se refiere al feto en el útero de la madre. ¿Qué está diciendo acá Rabbi Ishmael? Rabbi Ishmael está diciendo, los Bnei Noach, los no judíos, pueden tener una pena de muerte por matar un feto. Y ellos infieren de este versículo, y lee el versículo, que es el versículo de Génesis, ¿sí? Ahora, ¿por qué están hablando en esto en el libro de Sanedrín? Sanedrín tiene que ver con el Sanedrín, con los jueces, ¿sí? Y estaban hablando, o imagínense, ¿en qué época se escribe esto? Libro de Sanedrín, medio de la conquista con los romanos, ¿sí? Los romanos ya estaban, los judíos ya convivían con los romanos y el cristianismo ya existía, ¿sí? Y lo que Rabbi Ishmael está diciendo es, los no judíos, pero aparte lo dice como, los no judíos te pueden matar por la muerte de un feto, como no pudiendo creer lo que está pasando, dice Rabbi Ishmael. Y ellos se abogan en un versículo del Génesis, como diciendo, ¡qué locura! ¿Y cuál es el versículo de Génesis? Dice Rabbi Ishmael. Dice así, ellos lo leen, el que derrama la sangre de una persona dentro de otra persona. ¿Cuál es el versículo? Lo tengo acá. Dice así, cualquiera que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a su imagen hizo Dios al hombre. Esta es la frase de Génesis que aparece en la Torá, que no es muy entendida la frase, tampoco es algo que uno diga, quedó clarísimo, ¿sí? Pero ellos lo entienden, el que derrame sangre del hombre dentro del hombre. ¿Sí? Entonces lo están entendiendo en la traducción, lo leen como si fuese un aborto. Entonces, por eso dice, el que mata a alguien dentro del hombre, su pena también será morir. ¿Por qué? Ojo por ojo, diente por diente, lo dice la Torá. Ahora hay otra frase que usa mucho el cristianismo para hablar del aborto, y es una frase del libro de Irmiá o de Jeremías,
que dice, antes de crearte en el vientre te elegí, antes de que nacieras te consagré. Dice esta frase. Es del libro de Jeremías, en donde Dios le dice a Jeremías, yo antes de que vos nacieras, yo ya te había elegido para que seas mi profeta. La pregunta es, ¿quién escribió el libro de Jeremías? ¿Lo escribió Dios, el libro de Jeremías? Claramente no. ¿Sí? Entonces, es una poesía, es algo poético. Tiene un sentido de, no, Jeremías, el profeta, lo fue elegido desde hace mucho tiempo. El que lo escribió tuvo que darle un rol a Jeremías que no tiene nada que ver con el texto de la Torá. Estamos hablando acá de textos bíblicos, pero no la Torá en sí, ¿sí? No la ley de Moshe. Estamos hablando de un texto, ¿sí? De una poesía. No podemos basar en una poesía como, aparte, una frase de 5 o 6 palabras, no podemos basar en el concepto del aborto en esto. Pero bueno, yo he discutido un montón este año sobre el aborto. Cada vez que hablo con alguien que no es judío, me tira esta frase y yo digo, no puedo creer que me tiran esta frase. No lo puedo creer. Pero bueno, esto es una de las frases, ¿sí, Colo? Sí, siento que se diferencia también como una búsqueda de cómo interpretar los textos bíblicos, porque me da la sensación de que estas interpretaciones buscan saber cuál es la verdad de Dios. Entonces, si lo sugiere un texto poético, también puede ser porque lo está explicando bien, mientras que el judaísmo busca legislar sobre la Torá, esto de que la Torá ya está en la tierra. Ok. ¿Entendió? Sí, lo que pasa es que para el judaísmo pasa lo mismo, igual que el cristianismo, y es que entiende que los textos bíblicos fueron escritos con inspiración divina. Pero escritos con inspiración divina significa que fueron escritos con una intención de poder transmitir una enseñanza al pueblo. Pero no significa que Dios le puso cada palabra al escritor. Y no nos olvidemos de algo, todos los textos de la Torá, que ya lo han estudiado conmigo, han cambiado. Ninguno es el texto fiel con el cual se escribió originalmente. Todos fueron cambiando. Vemos que hay textos bíblicos que empiezan en prosa, pasan a poesía, vuelven a prosa, con lo cual acá también nos han metido mano en los textos. Se han metido mucha mano. Entonces, no podemos tomar lo literal del texto como algo, si Dios lo eligió desde antes que lo ponga en el vientre, significa que Dios quería que viva. Entonces Dios quiere que todos vivan. No podemos inferir eso, es imposible sacarlo solamente por esa frase. Ahora, siguiendo un poco con el material, vamos Ori, a ver. Sí. te hago una consulta. Sí. Al margen de lo que está escrito, digamos, en la Torá, Talmud y demás, ¿hay registros históricos de cómo manejaba la legislación judía el tema aborto? O sea, si realmente hubo casos registrados de aborto y qué hicieron. Sí, dame al final. Bueno, dale, ¿Sí? te espero. Vamos, ahora seguimos con el tema del cristianismo. Dice así, Sanedrín, seguimos con el libro de Sanedrín, del Talmud de Babilonia, dice así, Antonino le dijo a Rabbi, Antonino, no sé si saben quién es Antonino, Antonino de la dinastía de los Antonios, ¿sí? Emperador de Roma, le dijo a Rabbi, ¿por qué el sol sale por el este y se pone por el oeste? Y él le respondió, Rabbi Udanasi le responde, si fuera al revés me harías la misma pregunta, como diciendo, vos me querés provocar, vos querés venir a pincharme acá preguntas sobre judaísmo, porque claro, sos el emperador y sabés que no te podemos mandar, sabés a dónde. Antonino le dijo a Rabbi, ¿en qué momento se le da el alma a un humano? ¿En qué momento del decreto que se decretó que ese niño va a existir? ¿Sí? O sea, o desde la concepción o desde el momento del nacimiento. ¿Sí? ¿Por qué pregunta esto? Porque sabe que los judíos creemos que la vida va a partir del nacimiento. Entonces le respondió desde el momento del nacimiento, lo responde Rabbi así, y le respondió Antonino, ¿es posible que un trozo de carne pueda durar 3 días sin sal y sin embargo no se pudra? Más bien debe ser desde el momento de la concepción. Y Rabbi le dijo, esto aprendí de Antonino, y hay un verso que lo apoya en el libro de Job, tu providencia ha guardado mi alma. ¿Sí? Esto dice el Talmud. ¿Sí? Rabbi le dice a Antonino, ¿sabes qué? Puede ser que tengas razón, y hay una frase de Job que te apoya lo que vos decís. La pregunta es,
¿Rabbi Yehuda así se dio vuelta y apoya la versión de Antonino? ¿O Rabbi Yehuda así no le contradice porque es el emperador romano y no le va a estar diciendo que no porque lo va a matar? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es cualquier persona la que está provocando a Rabbi Yehuda así. Es Antonino. ¿Sí? Y en la primera pregunta que le hizo es, ¿por qué el sol sale por acá y se pone acá? Si fuese al revés me preguntaría lo mismo. ¿Sí? Como que lo está diciendo es, vos acá venís a provocar. Entonces, lo que Rabbi Yehuda así necesita hacer es evitar confrontar, porque si no, el pueblo no puede vivir bien. Entonces necesita decir, bueno, ¿sabes qué? Tenés razón, y de hecho hasta hay una frase en la Torá, en el texto bíblico, en el libro de Job, hay una frase que apoya tu idea, dale, anda contento. ¿Sí? Antonino se lo toma de esa forma. A Rabbi Yehuda así, a Antonino lo toma así, porque si no, es muy difícil convivir. Y acá vienen los Tosafot sobre el libro de Sanedrín. Los Tosafot son los medievales, ¿sí? Y dice así, no hay nada que esté permitido a un judío sino prohibido a un no judío. ¿Sí? Lo que está diciendo es, no hay nada que esté permitido a un judío, sino prohibido a un no judío. Está hablando del aborto. Para el no judío está prohibido, pero para el judío, en cuanto a matar a un feto, un gentil es responsable, pero un judío está exento. Pero a pesar de que está exento, todavía no está permitido. Lo que significa es que a pesar de que está exento, no significa que vayas a matar fetos por ahí. Es lo que está diciendo el texto bíblico. Sin embargo, hay una dificultad porque dice en el Sanedrín 72b, si su cabeza emerge, o sea, si la cabeza del feto sale, uno no puede tocarla porque la vida de uno no puede ser apartada por la vida de otro. Pero antes de que salga la cabeza, la partera puede meter mano en el útero y cortarlo miembro por miembro para salvar a la madre. Pero esto no está permitido a los gentiles porque son responsables de matar fetos. Y podemos responder que es una mitzvah para el judío salvar a la madre, y esto podría serlo incluso para un gentil. Lo que está diciendo esto es, para nosotros la mitzvah es cuidar a la madre, que es la que consideramos que vive. Para el gentil, no. Para el gentil podría hacerlo, pero ellos consideran que también hay vida adentro. Entonces, ellos tienen un problema diferente al nuestro. ¿En qué momento nosotros consideramos que no podemos matar a ese feto? Dice el texto de la Tosafot, a partir de que la cabeza del bebé sale. A partir de ese momento ya está en juego la vida de ambos. Pero hasta ese momento, para la tradición judía, se puede hasta el último segundo despedazar al feto, dice el texto, y sacarlo parte por parte. Eso no es un problema. ¿Sí? O sea que la tradición judía siempre tuvo en claro que hay algo que lo diferencia con el mundo cristiano y es la concepción sobre el feto. No solamente eso, sino que la concepción sobre el feto va a partir de la traducción, de la mala traducción del texto bíblico del hebreo al griego. Ahora, hablando acá con la concepción cristiana sobre el aborto, vamos Ori, a... ¿podría Sí, hacer una pregunta? sí, Mira, lo que pasa es que, pues para el cristianismo, como tú lo has dicho, el tema de la vida empieza con el tema de la concepción. A mí me gustaría entender desde el judaísmo, y empieza desde el tema de la concepción, porque se supone que cuando el cigoto empieza a nacer ya es un tema de creación y ya el alma está dentro de ese cigoto que se va formando. Para el tema del judaísmo, ¿dónde empieza, digamos, a hacer presencia el tema del alma en el cuerpo humano? Por lo que bueno, te escucho, entonces tendría que ser después, ¿sí? Pues bueno, por lo que la alcanzo a pregunta de entender. Andrés viene con la pregunta del texto que estoy compartiendo ahora. Me parece Perfecto. que arreglé con Andrés a propósito para que me lo pregunte, que dice, vamos a la parte 3 de nuestra clase y es, ¿cuándo comienza la vida según la halajá? La Oh, halajá, la ley perfecto. judía, ¿sí? Y dice así, Bereshit, vamos con el Génesis 2.7, entonces el Señor Dios formó al ser humano del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida y el ser humano se convirtió en alma viviente. ¿Qué va a decir la tradición judía? La vida comienza a partir de que el bebé nace y respira, a partir de que respira por su nariz,
A partir de ese momento para la tradición judía hay vida. De hecho, le voy a contar algo. Si un bebé nace muerto, nunca nació para la tradición judía. Ese es otro problema que tenemos que resolver. Ese es un problemón, porque para la tradición judía no debería ni siquiera hacerse un entierro ni Kaddish de duelo. No solamente eso, sino que de hecho se analizaba en la época talmúdica si los pulmones se habían llenado de aire o estaban apelmazados. Porque si los pulmones se habían llenado de aire, significa que aunque sea vivió por un segundo. Si vivió por un segundo, se le hace Kaddish, se le pone nombre. Si nació con genitales masculinos, se le hace el Brit Milá para hacerle un entierro judío. O sea, todo eso, era todo un drama. ¿Sí? No era tan fácil, o sea, tampoco para el judaísmo es tan fácil entender el concepto de cuándo hay vida y cuándo no, y de lidiar con eso. Ahora, para la tradición judía, la vida es a partir de que el bebé nace y respira. ¿Qué dice la Mishnah? La Mishnah, les recuerdo, la tradición oral, la Torá oral. Si una mujer tiene problemas para dar a luz, cortan al niño de su vientre y lo sacan miembro por miembro, porque su vida es anterior a la vida del feto. Está diciendo que la vida de la mujer está por encima de la vida del feto. Pero si la mayor parte ha salido, o sea, si salió la mayor parte del bebé, no se puede tocar, porque se ha de apartar, no se puede apartar la vida de una persona por la otra. ¿Por qué? Porque la tradición judía entiende que si la cabeza ya salió, puede ser que ya haya respirado. Entonces, a partir de que sale la cabeza, nosotros ahí no podemos elegir una vida por otra. Tenemos que intentar salvar a ambas personas. ¿Sí? Ahora, siguiendo con la tradición, ¿qué va a decir Rashi? Vamos a ver qué dice Rashi. Acuérdense, Rashi, rabino medieval, ¿sí? Comentarista de nuestros textos, dice así: le salió la cabeza. ¿Qué está diciendo con le salió la cabeza? Con una mujer que está teniendo dificultades para dar a luz y está en peligro de muerte, y se enseña en la primera sección de esta enseñanza, la partera extiende su mano y la corta y extrae los pedazos, como todo el tiempo que no ha salido al aire del mundo. No se considera un alma, y así es posible matarla y salvarla de su muerte, de su madre, salvarla a su madre, perdón. Pero cuando le salió la cabeza, no podemos tocar para matarlo, ya que es como un bebé nacido y no apartamos un alma por el bien de la otra. ¿Sí? Lo mismo que yo aclaraba, Rashi lo dice específicamente. ¿Sí? Ahora, vamos a ver, sabiendo que la vida para la tradición judía es a partir de que el bebé respira, la pregunta es, ¿cuál es la condición del feto dentro del vientre de la persona gestante? ¿Sí? Yo digo persona gestante porque hoy en día puede gestar una mujer, ¿sí? Puede gestar un varón trans, puede gestar, o sea, no hay necesariamente, tiene que estar asociado al género, el tema de quién va a gestar. ¿Sí? Obviamente los textos talmúdicos, bíblicos y antiguos van a hablar de una mujer, porque no concebían esa posibilidad. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, si el bebé es considerado bebé a partir del nacimiento, ¿qué es mientras tanto? ¿Cómo se considera al feto mientras tanto? ¿Qué condición tiene para la tradición judía? Y la tradición judía va a decir así: si una mujer sufre un aborto espontáneo en el 40º día hasta el día 40, si una mujer sufre un aborto espontáneo, no debe preocuparse de que haya sido un parto válido. En el 41º día se sienta como un hombre y una mujer y como para una menstruante. El rabino Ishmael dice, si tuvo un aborto espontáneo en el 41º día, se sienta como un varón y como una menstruante. ¿Sí? ¿Qué está diciendo el texto? Si hasta el día 40 una mujer tuvo un aborto, no pasa nada. Si a partir del día 41 tuvo un aborto,
¿Qué significa se sienta como una menstruante o se sienta como un hombre? Un parto. No, Un parto. no, se sienta, es como sentarse en el inodoro. Piensen que no había inodoros en esta época. O sea, se tiene que sentar para eliminar todo lo que tiene adentro. ¿Sí? A partir del día 41. La pregunta es, ¿por qué el día 41? Y los cabalistas lo van a encontrar de una manera muy simple, y es que, ¿cuál es la forma más acotada en hebreo de decir madre? Ima. No, im. Im es más acotado, pero im también significa madre. Im suma 41. Con lo cual, para los cabalistas, esta Mishnah lo que se está refiriendo es no, porque hasta el día 40 vos todavía tenés posibilidad de no convertirte en madre, pero el día 41 ya tenés la posibilidad de convertirte en madre. Con lo cual, si tuviste un aborto a partir del día 41, se toma desde otra concepción. Si sufriste un aborto hasta el día 40, no fue un aborto, no fue nada. Perdiste un líquido, dice la tradición judía. ¿Sí? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque se lo toman así medio como que raro. Y dice así, en Yevamot, en el Tratado de Talmud de Babilonia, dice, hasta 40 días después de la concepción, el feto es simplemente agua. Eso dice Yevamot. Como que hasta el día 41 es lo consideran como agua, como un líquido. Pero a partir del día 41 ¿sí? Se considera de otra forma. El feto pasa a tener otro estatus. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuál es el estatus legal hasta el día 41 y después del día 41. Bueno, hasta el día 41 sería un mes y un día. Rabbi Yehuda Anasí dice con respecto a quien emancipa a un esclavo, miren esto, es interesante, si yo quiero emancipar a mi esclavo, le quiero dar libertad, dice así, sostiene, un feto se considera como el muslo de la madre, en la traducción dice ubar yerekimo, como un músculo para la madre. Y es como si el maestro hubiera transferido la propiedad de una de sus extremidades, dado que la sirvienta está embarazada, se considera que el niño es parte de ella, y es como si hubiera emancipado una parte de su cuerpo. Por lo tanto, la madre no actúa como un agente del niño, y esta halajá no representa ninguna dificultad para Rabbi Yohanan. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que dice acá? Es, si yo quiero liberar a mi esclavo, después de tantos años me cayó bien mi esclavo, y lo voy a liberar. Le voy a decir, ¿sabes qué? Sos libre porque, nada, ya tú usé lo suficiente. Ahora, libero a mi esclava y me entero que mi esclava estaba embarazada. La pregunta es, ¿liberé a mi esclava y me puedo quedar con el bebé cuando nace? Según Rabbi Yohanan, no. Porque como no hay vida hasta que nació, vos liberaste a tu esclava. ¿Y el feto qué es? Y dice el Rabbi Yohanan, dice, Ubar yere kimó. Significa que es como un músculo más de la madre. La tradición judía lo entiende como un músculo más de la madre, como diciendo, no, mientras está dentro de la madre, es parte de la madre. ¿Sí? Con lo cual, si vos liberaste a una esclava embarazada, la liberaste completa, después no te puedes quedar con el bebé cuando nace. ¿Sí? Lo mismo en la tradición judía se debate mucho el tema de si yo vendo una vaca y la vaca está embarazada. Si vendo una vaca y la puedo vender por el doble de plata porque está embarazada, ¿sí? O no. La tradición judía dice, no, vos vendés por el valor de la vaca. Ah, pero hay un potencial de que sean dos vacas. No. ¿Por qué? Porque no hay vida hasta que nace, dice la tradición judía. Entonces vos no podés vender una vaca embarazada como dos vacas. ¿Ven? O sea, la tradición judía lo interpreta no solamente desde la concepción de vida, sino también hasta desde lo comercial. O sea, en todas sus bases habla de esto. ¿Sí? Y es muy interesante cómo lo toma esa perspectiva. Ahora, ¿qué va a decir la Mishnah de Arahem? Dice así, si una mujer está a punto de ser ejecutada, ¿sí? Se ejecutó una persona, tiene que morirse porque hizo algo malo, no se le espera a que dé a luz. O sea, y está embarazada, le dicen a la mujer le dan pena de muerte, está embarazada, van a esperar a que dé a luz,
No, porque en realidad no hay dos vidas, hay una sola. Pero si ya está sentada en el taburete, o sea, pero si ya justo empezó a parir, bueno, les van a esperar a que dé a luz. ¿Sí? Dice la Mishnah. La Mishnah, no se olviden, es del año 220. ¿Qué va a decir Arajim 7a? Que esto es el Talmud de Babilonia haciendo un debate sobre Arajim. Y esto es muy, muy importante. No sé si está Adriana por ahí, pero Adriana, escuchá lo que vamos a leer ahora. ¿Sí? Muy importante porque esto tiene que ver mucho con una concepción muy actual del debate de por qué el aborto tiene que ser legal, seguro y gratuito. Porque ahora la Guemará va a explicar este versículo. Y dice así, la Guemará dice, ¿no es obvio que el tribunal ejecuta a una mujer embarazada en lugar de esperar? ¿Sí? O sea, la Guemará dice, pero no es obvio. O sea, pregunto, antes de que lean esto, si ya la tradición judía en esa época entendía que no había vida hasta que alguien nace, ¿es necesario aclarar que si la mujer va a ser ejecutada, si está embarazada hay que matarla igual? ¿Hace falta aclararlo? No. Y no. Entonces, ¿por qué la Guemará se pregunta, la Guemará 200 años después de la Mishnah, se va a preguntar, pero entonces si es obvio que como no existe la vida hasta el nacimiento, si una mujer embarazada tiene que ser ejecutada, se la mata, no se espera. Si es obvio, ¿por qué la tradición judía saca este tema? ¿Para qué saca este tema? Nadie va a responder. Bueno, yo le voy a responder. A ver, Adriana, ¿para qué saca Supongo este que tema? tiene algo que ver que la Guemará es de la Edad Media, cuando ya pisaba fuerte el cristianismo y se estarían como entrecruzando un poco las ideas, como para terminar de aclararlo. Y además Vamos que yo pienso algo así parecido, porque además estamos en la época donde todo lo que existe y se puede reflexionar se pasa sobre, digamos, como la reflexión del acto y la potencia. Entonces, no ha nacido, pero se supondría que en potencia podría ser una vida, así en acto no sea. Lo digo por el tema del contexto medieval. Bueno, vamos a ver qué dice nuestra tradición. Acá viene algo que es muy de lo actual. Dice así, la Gemara dice, ¿no es obvio que el tribunal ejecuta a una mujer embarazada en lugar de esperar? Después de todo, es su cuerpo. ¿Sí? Así, y esta frase es fuerte porque hoy la mujer reclama que con su cuerpo decide lo que quiere hacer. Y acá la tradición judía dice, después de todo, es su cuerpo. ¿Sí? Entonces no tenemos que esperar, porque el bebé decide, es parte de ella decide. ¿Sí? Dice, es su cuerpo, y la Gemara responde, era necesario que la Mishnah enseñara esto. ¿Por qué era necesario esta frase? Ya que podría entrar en tu mente decir que ya está escrito. Acuérdense de la primera frase que estudiamos hoy, que si dos hombres luchan juntos y lastiman a una mujer embarazada para que su descendencia ¿sí? Su descendencia va a parir, ¿sí? Él será multado. O sea, si dos hombres están luchando, uno golpea a una mujer embarazada y la mujer tiene un aborto por el golpe que le dio, esa persona va a ser multada por el marido de la mujer, por el precio que el marido de la mujer le impusiera. ¿Sí? Acuérdense, lo primero que estudiamos hoy. Entonces se considera que el feto es propiedad del marido, porque es el marido el que decide cuál es el precio que quiere cobrar por la muerte del feto, por la muerte en realidad, por el daño a su mujer. Si es así, el tribunal debe esperar hasta que ella dé a luz antes de ejecutarla y no hacer que pierda el feto. Lo que está diciendo es, entonces el marido podría ir y decir, no, yo quiero que mi propiedad, como es mi propiedad porque yo decido, yo quiero que mi propiedad nazca, así que esperemos a que nazca y ahí la pueden matar. En consecuencia, la Mishnah nos enseña que la corte no tiene en cuenta este factor. Lo que está diciendo es, en consecuencia, lo que nos enseña la tradición es que el hombre no decide sobre el cuerpo de la mujer. Sí. Ori, Sí. hasta acá me queda una duda.
Sí. Porque en todo momento estamos hablando de interrupción accidental del embarazo o de interrumpir ese embarazo para salvar la vida de la madre, pero en ningún momento se habla de una interrupción voluntaria de ese embarazo. Sí. ¿Hay algo en las fuentes que hable de qué pasa si esa mujer quiere interrumpir su embarazo o si lo hace por forma voluntaria? Te dije que en el final. Bueno, te sigo esperando. Ahora, igual tengan en cuenta que hay dos cosas que acabamos de leer hasta acá. Hasta acá acabamos de leer dos cosas. Lo primero es, para la tradición judía no hay vida hasta el nacimiento. Con lo cual, la interrupción del embarazo no significa un aborto. ¿Sí? De hecho, la palabra aborto en hebreo es lefaer, significa dejar caer. ¿Sí? No hay algo de perder una vida, sino como dejar caer una parte de tu cuerpo. Nada más. ¿Sí? Ahora, eso es lo primero. Lo segundo que acabamos de leer es que el feto es parte del cuerpo de la mujer. El hombre no puede tomar una decisión sobre ese feto. Lo acaba de aclarar la Guemará. Acaba de decir eso. Acaba de decir, no, es necesario aclarar esto porque quizás el marido quiera, así como en el primer versículo de la Torá, el marido impone un precio, una multa por el feto que se perdió y por el daño a la mujer, el marido podría creer que como él puede imponer una multa, también puede imponer que el bebé nazca y después se mate a la mujer. Pero el texto está diciendo, pero eso no puede pasar, porque para nosotros y para la ley judía es el cuerpo de la mujer. El hombre no tiene decisión sobre el cuerpo de la mujer. Y esto es tremendo. Esta frase es la mejor frase del Talmud sobre este tema. Erika. Sí, igual es en una fecha de acá donde la mujer tampoco tiene decisión. El que lo tiene son los jueces que la mandaron a matar. Es que la mujer decide decir, espérenme que nazca o no quiero que nazca. No, pero también están sentando un precedente. Y en la legislación judía, estas cosas sientan precedente. Porque a lo que va a agarrar cualquier rabino de la época medieval va a decir, sí, pero sí para el hecho de matar a una mujer, no se espera que nazca el bebé porque el hombre no puede tomar decisiones sobre el cuerpo de la mujer, tampoco el hombre podría tomar decisiones sobre el cuerpo de la mujer en caso de que quiera tener al bebé, por ejemplo. ¿Sí? O que quiera tomar decisiones sobre ese feto. Eso es lo que la legislación judía va a hacer. La legislación judía agarra extractos, ¿sí? Y dice, si dice esto, también podemos inferir esto. ¿Sí? Entonces va de un lado al otro. Va de lo particular a lo general y a veces de lo general a lo particular. Adriana, te desmuteaste, no sé si querés decir algo. Sí, ¿me repetís qué parte de la Guemará era, por favor? Mandé el material. Bueno, después lo busco. Lo tenés por WhatsApp. Pero dale. Igual te lo digo, dame un segundo, que justo me acabo de... A ver, ¿dónde estamos? Arajín, del Tratado de Arajín, 7A, el folio 7A. Ok, ¿sí? Gracias. Y dice así, vamos con Mishneh Torah. Mishneh Torah de Rambam, Maimónides, ya estamos bien medieval. La cosa dice así. Esta, de hecho, es una de las mitzvot negativas. No compadecerse de la vida de un rodef. ¿Qué es un rodef? Es un perseguidor, ¿sí? Una persona que te persigue. El rodef es alguien que te persigue, ¿sí? Entonces dice así, no tenés que compadecerte de la vida de un perseguidor, ¿sí? De alguien que te está persiguiendo, no le tengas compasión. Sobre esta base, nuestros sabios dictaron que cuando surgen complicaciones y una mujer embarazada no puede dar a luz, está permitido abortar el feto de su útero, ¿sí? Ya sea con cuchillos o con drogas. Acuérdense, lo dice Rambam en la Edad Media, con cuchillos o con drogas. Porque el feto se considera un rodef de su madre, porque el feto se considera un perseguidor, se le está generando un daño. Si sale la cabeza del feto no se debe tocar, como ya vimos anteriormente, porque no se debe sacrificar una vida por la otra. Aunque la madre pueda morir, esta es la naturaleza del mundo, dice Rambam. Ahora vamos a responsas modernas, ¿sí? Ahora, vamos a lo que preguntó Adriana antes, porque
lo que decía antes Adriana es, ¿en qué ¿Te puedo hacer momento? ¿Te puedo hacer una consulta anterior? Sí. De chusma nomás. ¿Tenés idea qué drogas usaban en la Edad Media para eso? No, pero lo más probable es que se usaran todo tipo de especies de plantas, esas cosas, no tengo idea, la verdad. Pero no te olvides que Rambam, además de escribir esto, Rambam era médico. Quiero una pregunta. Horacio, ¿qué significa la palabra rodé que acabas de decirla? Rodef significa perseguidor, quien te persigue. Ahora, acá vamos con la pregunta de Adriana, que Adriana decía, bueno, pero acá tiene que ver en el momento, ¿cómo era tu pregunta, Adri? ¿Me la puedes repetir? Así no digo cualquier fruta. ¿La primera o la segunda? La que te La dije última... después, bueno. Sí, en las dos me dijiste lo mismo. No, la última era que hasta acá habíamos visto casos de interrupción accidentales de embarazo y casos de interrupción del embarazo para salvar a la madre, pero no habíamos visto nada sobre una interrupción voluntaria de ese embarazo. Perfecto. El tema es que lo que está diciendo acá el Rambam es que cuando corre riesgo la madre, ¿sí? Y en el Talmud varias veces se habla de cuando corre riesgo la madre. La pregunta es qué tipo de riesgo, porque no es solamente riesgo de la vida de la madre, ¿sí? Cuando hay daño psicológico, cuando una madre no quiere tener ese hijo, ¿sí? No lo quiere tener, también genera un daño a la madre. Eso que la tradición judía, ¿vieron cuando yo le dije, la tradición judía se va de lo particular a lo general y lo extiende, así como se dice, ¿y qué significa el daño a la madre? Significa no solamente que se pueda enfermar, significa el daño psicológico, significa la voluntad de la madre. ¿Sí? La tradición judía va a extenderse en esto y acá vamos a ver responsas judías modernas. Y acá están las fechas. Rabino Jacob Emden. Si yo les puse un extracto, las cartas completas están en la biblioteca de la Universidad Bar Ilan, están todas digitalizadas, se pueden encontrar, obviamente están en hebreo, hay que traducirlas. Dice así, el Rabino Jacob Emden, ¿sí? este es, creo que es de Bulgaria, ¿sí? Hace una responsa, dice así, en la pregunta sobre una mujer casada adúltera, ¿sí? Una mujer que estaba casada, le metió los cuernos a su esposo y quedó embarazada. El que pregunta sobre una mujer casada adúltera que está embarazada es una buena pregunta, dice Jacob Emden. Me parece que le permite abortar, si yo le permitiría abortar, e incluso en el caso de un feto legítimo, hay razones para ser indulgente. Y si hay una gran necesidad, siempre que el feto no haya comenzado a emerger, o sea, siempre que no haya empezado el parto, ¿sí? Incluso si la vida de la madre no está en peligro, sino solo para salvarla de un mal asociado con el que le causaría un gran dolor. No sé si se entendió lo que estoy diciendo, pero es incluso cuando la vida de la madre no está en peligro. ¿Qué es lo que está diciendo Rabbi Jacob Emden? Está diciendo, una mujer que le metió los cuernos a su esposo, se le va a permitir abortar. ¿Por qué se le va a permitir abortar? Imagínense un pueblo judío en la mitad de Europa hace 250 años, si una mujer había quedado embarazada y no era de su esposo, se enteraba todo el mundo. Entonces, Jacob Emden dice, vamos a permitirle el embarazo para no traer grandes problemas en el pueblo, en ella, la humillación pública de la mujer, ¿sí? Lo que está diciendo, de hecho dice, incluso cuando no hay riesgo de vida de la madre, lo voy a permitir para evitar la humillación de la familia, ¿sí? Para evitar todos esos conflictos. Es muy interesante lo que está diciendo. Estamos hablando de un rabino que dijo esto en el año 1750. ¿Sí? Clara, dice Clara. Está bien, está acá escuchando igual. Pregunta, ¿estos serán todos casos hipotéticos que se les ocurre pensar o se da un caso y se analiza el caso? No, le mandan una carta a Rabino Jacob, no, todo tiene que ver con situaciones. Le mandan una carta a Rabino Jacob y le dicen, en tal pueblo nos está pasando esto, ¿qué hacemos, Rab? ¿Sí? Y el rabino responde. Por eso se llama responsa, ¿sí? Que es la respuesta del rabino frente al problema que está sucediendo. ¿Colo? Sí, decía ahí también que se lo permitiría incluso si el hijo fuera legítimo.
Sí, claro, imagínate que yo tengo dudas de si es mi hijo o no. Bueno, ¿querés abortarlo? Abórtenlo, vamos, abórtenlo. ¿Sí? Imagínense que esto va a traer problemas en la familia. ¿Sí? El esposo va a decir, yo no sé si es mi hijo, no estoy seguro. Y la mujer, no sé si es hijo de él. Sí, bueno, ¿quieren abortarlo? Abórtenlo. ¿Sí? Va a decir, porque va a traer problemas familiares, va a traer problemas de Shalom Bait, ¿sí? Problemas de paz en el hogar, va a traer problemas en el pueblo. La mujer va a ser seguramente expuesta de manera pública. Entonces, ¿qué hace el Rab? Dice, evitemos todos estos problemas dentro del pueblo de Israel, que aborte. ¿Sí? Ahora, seguimos con otra respuesta moderna, y es la del Rab Mordechai Winkler. Y dice así, otro Ashkenazi. El riesgo para la salud mental se ha equiparado definitivamente con el riesgo de la salud física. Esta mujer en peligro de perder su salud mental, a menos que se interrumpa el embarazo, calificaría en consecuencia. Así que lo que yo decía antes, si hay un tema de salud mental, si a la mujer tener este embarazo le va a hacer un daño psicológico, es permisible el aborto. ¿Sí? También está dentro de los llamados daños para la tradición judía. ¿Sí? O sea, estamos viendo que hay un montón de motivos, todos válidos. Y acá viene, este para mí es, no, falta uno más que es el mejor. Acá viene el Rab Eliezer Waldenberg, que Eliezer Waldenberg es quien prohíbe, es uno de los rabinos que prohíbe la fertilización in vitro, pero porque no la entendió. Sin embargo, acá tiene una postura diferente. Dice así, uno pensaría, bueno, es muy de la derecha extrema. Sin embargo, acá dice, si existe un peligro para la madre por continuar el embarazo, se permite el aborto sin dudarlo. Además, si su salud es mala y para curarla o aliviarla de un gran dolor es necesario abortar al feto, incluso si no está en peligro real. ¿Sí? Incluso si no hay un peligro real. Hay espacio para permitirlo según la evaluación de la autoridad alágica de la situación. ¿En qué está diciendo el texto? Es, si la mujer, hay un peligro de que la mujer tenga ese embarazo, se permite el aborto. Incluso si el peligro no es real, se permite el aborto. ¿Sí? ¿Qué significa incluso si el peligro no es real? Por ejemplo, que la mujer diga, yo no quiero tener este bebé. ¿Por qué? Porque no lo quiero tener. Quiero interrumpir. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a decir? ¿Sí, Susana? Yo quería preguntar, está bien, la mujer decide, voy a abortar, pero tiene que pasar por un bedín, ¿quién es el que va a verificar que efectivamente es viable eso? Bueno, en esa época la autoridad principal eran los rabinos. ¿Sí? Los rabinos dan por entendido que son ellos los que van a decidir si la mujer aborta o no, pero siempre son ellos los que dicen si no hay otro, o sea, por ejemplo, la ley en Israel es, si hoy una mujer va a un hospital y dice quiero abortar, aborta, pero antes de abortar se convoca un Beit Din, ¿sí? Un rabino, un médico y un especialista en ética, y hablan con la mujer y le preguntan, ¿usted está segura que quiere abortar? ¿Por qué quiere abortar? ¿Qué le sucede? ¿No prefiere darle una opción? ¿No prefiere? Si la mujer dice, no, quiero abortar, perfecto, no se puede decir que no. Pero, ¿qué hace el Beit Din? Le dice, también es riesgoso hacer un aborto. ¿Estás segura que lo querés hacer? Sí, no todo es seguro, como dice. Bueno, pero ahí coincido entonces con lo que dijo Erika hace un rato. Está todo muy bonito, pero siguen siendo otros los que disponen sobre el cuerpo de la mujer. No, porque además acabas de decir un rabino, un médico y no una y una. Sí, son otra puede vez ser hombres una. Yo te estoy tratando poniendo de ejemplos. convencer a una mujer que cosas que es la mujer misma la que tiene que decidir sobre su cuerpo y sin que nadie le haga dudar sobre lo que está decidiendo. Es horrible para una mujer tener que pasar por eso. No, lo que hace la ley en Israel es, se le da a la persona todas las posibilidades que puede llegar a tener frente a todas las situaciones, porque ningún aborto es seguro, ¿sí? Tampoco. Entonces se le da todas las posibilidades y se le dice... Sí, bueno, pero para eso alcanza con una médica, no hace falta que esté un rabino. No, bueno, pero la ley judía siempre dice que el Beit Din tiene que estar formado por 3 personas.
Bueno, ¿sí? pero ¿por qué rabino? O sea, ¿qué tiene que No, ver no, acá la puede haber religión? una médica, ¿sí? Puede haber una médica. No hay rabino, no hay rabina mujer, porque la ley en Israel la No, maneja pero la digo, ortodoxia, ¿por qué ¿sí? tiene que estar la figura religiosa? Eso es a lo que voy. No, Porque en ¿por Israel qué? es así. Porque en Israel no es una figura religiosa, es una figura legal. Mm, Porque los rabinos manejan lo legal. La halajá es algo legal, no religioso. Lo mismo que ¿Sí? lo mismo que la ok. separación. No, pero es diferente, porque todo lo Ahí que sí tiene que hay ver algo religioso. con lo rabínico tiene que ver con lo legal. No es una cuestión de espiritual. ¿Sí? Bueno, seguimos. Y acá viene el mejor. Ahora, Ori, ¿te puedo hacer ¿Sí? una pregunta? Obvio. De Israel igual. ¿Qué significa que allá los jueces son todos rabinos? ¿O juezas son rabinas? No, ¿Ahí? no. Está todo lo que tiene que ver con la justicia civil y está todo lo que tiene que ver con las cuestiones. Está todo mezclado en Israel. Hay un problema, de hecho es un problema. Israel es un problema, y es que, por ejemplo, no sé cómo explicarlo ahora, pero, por ejemplo, en Israel no hay constitución, porque para ellos la constitución es la Torá, ¿sí? Pero sí hay, obviamente, jurisprudencia, hay libros de leyes, pero no hay constitución. Es un problema real, porque los rabinos se meten más de lo que se tienen que meter, y si no se meten, se les cae el gobierno por ejemplo, la derecha, que siempre negocia con el gobierno. Hay un problema ahí que tienen que resolver, es un problema que escapa a lo nuestro. ¿Sí? Hay un drama ahí, hay un drama en Israel con eso. De hecho, hay muchos conflictos sobre si el ortodoxo tiene que ir al ejército. ¿Sí? Los jueces dicen que sí, los rabinos dicen que no. Es un problema. Los rabinos ¿Si dicen los que no. quién? ¿Cómo? ¿Si los quién tienen que ir al ejército? Si el Ortodoxos. judío ortodoxo tiene que ir al ejército. Ah. No va. No hay casamiento civil tampoco. No hay casamiento civil porque ellos no lo permiten, y si de repente Netanyahu dice, ahora sí, se le corren del gobierno, se le cae el gobierno, hay que llamar a elecciones otra vez, es un problema. O sea, ¿se entiende? O sea, hay un problema. O sea, lamentablemente la ortodoxia tiene atado a cualquier gobierno porque tiene un 10% de intención de voto. Con lo cual ese 10%, como en Israel las elecciones es el que suma mayoría, ellos se asocian siempre a la mayoría con sus condiciones. En el momento que sus condiciones no se cumplen, se le van, cae el gobierno, llaman elecciones. Por eso en Israel ya es la cuarta elección en los últimos 2 años. ¿Por qué? Porque ninguno quiere negociar con la ortodoxia, porque saben que negociar con la ortodoxia es un peligro. Entonces ninguno saca una mayoría, y si tienen que negociar con la ortodoxia es un drama. ¿Sí? Así que así está el Estado de Israel. Bueno, seguimos. Acá viene la mejor respuesta de todas. La de Mishpetei Uziel fue el primer gran rabino sefaradí del Estado de Israel. Y dice así: está claro que el aborto no está permitido sin razón. Eso sería destructivo y frustrante para la posibilidad de la vida. Pero por una razón, incluso una razón mínima, para evitar la desgracia, ¿sí? La desgracia como diciendo para evitar algún problema, incluso una razón mínima, tenemos un precedente y una autoridad para permitirlo. ¿Qué está diciendo el rabino Mishpetei Uziel? Está diciendo, está claro que el aborto por abortar así nomás no está permitido, pero por cualquier razón, por cualquier justificativo, aunque sea mínimo y débil, está permitido. ¿Sí? O sea, el hecho de no quiero tener este bebé está permitido. Vamos a la última, creo que es la última, sí. Y es así: existe un claro precedente en la tradición de permitir el aborto de un feto para salvar la vida de la madre, para salvaguardar a su salud o incluso por una razón muy débil, como evitarle dolor físico o una angustia mental. Sí, esta es una respuesta de 1980. Todas estas responsas, todas están a favor del aborto, incluso hasta ya te vi los dedos, Golde, dame un segundo. Incluso hasta un justificativo débil, ante cualquier motivo, el hecho de simplemente no quiero tenerlo, ¿sí? Para la tradición judía es válido para aceptar el aborto. ¿Sí? Golde, ¿qué ibas a decir? Sí, escúchame, ¿en Israel está permitido que la mujer tome anticonceptivos? Sí, pero lo vamos a ver, el anticonceptivo lo vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Ahora, hasta Ori, acá, sí. Tengo consulta. 3 minutos, porque si no, Eliezer me mata.
¿Hay responsas en contra del aborto? No hay. Ninguna. O sea, no estuvo tan peleado como el tema de concepción in vitro, digamos. No, el tema de los métodos de inseminación artificial tiene sus temas, y me parece que es más por una cuestión de no entender los avances de la tecnología. ¿Sí? Me da la sensación de que la mayoría de los rabinos que estuvieron en contra de algunos métodos de fertilización asistida tiene que ver con que realmente no entienden la tecnología, la ciencia y los avances. Ahora, acá no hay ningún motivo para dudar de esto, porque ya desde la Torá la vida es a partir del nacimiento, de que el bebé respira. Entonces no hay ningún rabino podría llegar a decir no está permitido abortar. ¿Sí? O sea, ninguno. El único que te puede llegar a decir no está permitido abortar es uno que de alajá no sepa nada y que tenga alguna presión del establishment de otro lado. ¿Sí? Y en este caso, te hago una última consulta. En este caso igual prevalece que la ley del país está por encima. Totalmente. Sí, Dina de Malhutadina, la ley del lugar, está por encima de la ley judía. Si en Argentina el aborto no está permitido, el judío tiene que decir, está todo muy bien con la Torá, todo muy bien con la ley judía, pero si acá no se puede, no se puede. ¿Sí? Por eso es importante para la tradición judía abogar por una ley que apoye el aborto legal, seguro y gratuito. Ahora, es interesante la concepción, ¿no? Dos cosas antes de cerrar, y es interesante entender la concepción de cómo viene en la tradición judía desde la época de la Torá hasta los días de hoy, cómo se entiende la concepción del aborto, ¿sí? Cómo aceptan el aborto, cuáles son los motivos para aceptar el aborto y cuál es la idea de la vida. Y es interesante a partir de qué momento se divide y se bifurca con el cristianismo. Es a partir de una mala interpretación del texto. Imagínense si el cristianismo hubiese estudiado hebreo, la cosa hubiese sido diferente. ¿Sí? O sea, si en esa traducción del texto no hubiesen entendido mal, la cosa hubiese sido otra. Y te puedo hacer una última que me acaba de surgir. Sí. ¿Tenés idea del Islam? ¿Qué postura tiene? No tengo idea. No te voy a mentir. No tengo idea. Pero lo puedo averiguar. Hola, ¿puedo acotar algo? Sí. Respecto a lo que acaba de preguntar Adriana, yo una vez asistí a un panel que había un rabino, un cura y una representante del Islam, cosa que me llamó bastante la atención, y por lo menos esta chica consideraba, ella dijo que había cierto sector del islamismo que consideraba que el alma entraba en el feto, digamos, a partir del 4º mes. Entonces, para ellos, si vos abortabas hasta el 4º mes, estaba todo bien, como que después era una persona a la cual, una persona como aparte, digamos, del cuerpo de la madre. Después, obviamente, el rabino estaba a favor del aborto y el cura no, para cerrar el panel. Bueno, habría que ver, no te olvides que en el Islam Jesús es un profeta más también. Claro. Con lo cual es todo un tema, me parece, en el Islam. Habría que ver, me voy a fijar, voy a averiguar un poco el tema. Pero bueno, esta es la concepción del judaísmo sobre el aborto y su separación del cristianismo con respecto a las interpretaciones. Espero que les haya sido útil, que les haya servido saber sobre el tema. Y la semana que viene vamos a estudiar métodos anticonceptivos. ¿Sí? Otro tema también que trae conflicto entre los rabinos. ¿Sí? Este no trajo tanto conflicto. En la semana que viene trae conflictos. ¿Sí? Nos vemos la semana que viene. Gracias, Ori. Gracias, Ori.